de explicación, fácil de leer, valores, dibujitos, fotografía, harto cuadro. Todo lo que está acá, finalmente es lo que vamos a terminar hoy día, es más o menos lo que yo les quiero contar en la grabación. Y este recurso, este PDF, lo voy a subir a una de las plataformas, ya sea Intranet o el UTA, el ILIR UTA. ¿Ya? Profe, y si no Dígame. puede, me lo comparte por Drive y yo le doy el link a los niños. Usted es la delegada, de veras, ¿o no? Sí. Sí. Ya, ya. Y también le puedo pasar la guía para que ya la tengan antemano. Ya tengo la guía, así que también le puedo agregar la guía. ¿Ya? Ya, bacán. Buena. Y así que ya tienen ese recurso. ¿Y para qué? Para que esta clase sea abreviada, sea cortita, ¿ya? De todas maneras, como ya le había dicho, se comparte la pantalla y pierdo la opción de leer por el chat. Así que si Ariadna o alguien más tenga la gentileza de contarme, Angelina me está contando sobre las preguntas del chat, que me cuenten, que me digan qué es lo que hay. Y si alguno de ustedes tiene la posibilidad de hablar por el micrófono, díganme, interrúmpame y yo me detengo a explicar. ¿Ya? Listo, en este momento está grabando la clase. Vamos a compartir la pizarra. Aquí está. Ya. Este es el segundo laboratorio y corresponde a Introducción a la Histología. En esta oportunidad vamos a trabajar dos temas. Dos temas vamos a trabajar acá. El primer tema corresponde a técnicas. A la técnica o el procedimiento que se usa en histología. Y la segunda es interpretación de imágenes en dos dimensiones. ¿Ya? Con respecto a la técnica, yo les voy a contar un poco de lo que hice en mi tesis y de hecho en otras investigaciones con respecto a la histología. Y es que el trabajo en histología requiere un procedimiento para tomar el órgano o el tejido que queremos estudiar y analizarlo. Uno analiza las imágenes de histología con una placa que es un portaobjeto. Este portaobjeto va a tener una lámina de tejido acá y luego se pone un cubreobjeto. Esta lámina de tejido es una lámina así, bien delgadita, donde está el tejido acá, que tiene un ancho, si nosotros lo miramos más grande, tiene un ancho, así, un ancho, lo ideal es que sea de 5 micrones. Lo normal es que esté cercano a los 9 micrones. Ese es el ancho de lo que está ahí. ¿Ya? ¿Y cómo logramos llegar acá? Bueno, yo les voy a contar un poco. Yo, por ejemplo, en mi trabajo de investigación, yo quería hacer un análisis entre cómo afectaba el boro al tejido vivo, a un organismo. Lo ideal habría sido con humanos, pero no podía yo sacar biopsias de humanos. Entonces, ¿qué hice? Busqué un modelo animal que estuviese expuesto al boro. Animales que estuviesen expuestos al boro en mayor concentración y animales que estuviesen expuestos al boro en menor concentración. Entonces, me puse a investigar y me puse a dar cuenta que hay un pez que vive acá en la región, y en realidad vive en todas partes del mundo, porque es un pez que se repartió por todo el mundo, que es la gambusia. Es un pez que se come las larvas
de los mosquitos. Y está repartido a todo el mundo porque fue un controlador de la enfermedad de la malaria. Entonces, donde habían malaria, metían este pececito para que se comiera la larva del mosquito y así disminuir la cantidad de mosquitos en el sector. Pero, ¿qué pasó? Este pescadito empezó a aparecer en todos lados. En todos lados. En todos lados de Chile, del mundo, hay gambusia. Entonces, bueno por mí, porque eso lo hace más atractivo para una publicación. Entonces, tomé gambusias, que era este pececito, que estaba en el río Yuta, y otro que estaba aquí en Azapa. Y a esos dos lo disecté y le saqué el hígado. El hígado es un órgano que es altamente especializado en la detoxificación de la sangre, ¿ya? Entonces, para mí era importante el analizar el hígado. Pero el hígado era del porte de una lenteja y yo tenía que llegar a una lámina de 5 a 9 micrones. El tan solo apretarla un poquito más, se desarmaba, se desparramaba el hígado. Por lo tanto, había que hacerle un proceso que es un proceso histológico. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en ese proceso histológico? Primero, tenemos que fijarlo esto, tenemos que detener las acciones biológicas que están ocurriendo en el órgano. En este caso, el órgano, en el caso de un ser humano, es una biopsia, no se saca todo el órgano, se saca un pedacito nomás. Y hay que detenerlo mediante un fijador. Aquí se pone un fijador. Lo normal, lo que aparece en los libros y lo que aparece en las web, por lo general, ese fijador es un formaldehído, ¿sí? Un formaldehído. Yo en este caso hice un fijador muy especializado que se llama Buin-Holland, ¿ya? Buin-Holland. ¿Qué hacemos con este fijador? Detenemos todos los procesos biológicos acá, todo el proceso metabólico lo detenemos y hacemos en términos coloquiales, hacemos que el órgano no se pudra, no haya necrosis, sino que detenemos, hacemos justo una detención de todas estas cosas. ¿Ya? Y de ahí tenemos que deshidratarlo, tenemos que sacar el agua que está acá. ¿Y cómo hacemos para deshidratar esto? Lo hacemos pasar por una batería de alcoholes. Y el alcohol me va a ir quitando el agua. Y lo tengo que hacer de una... ¿Sí? ¿Y cosas como la estufa o la mufla en este caso no funcionan con organismos vivos? No, porque al final lo que pasa es que lo cocina el tejido y pierde todas las proteínas, se denaturalizan, las membranas celulares que es de lípido se empiezan a desintegrar, entonces no sirve. Lo que sí sirve, y es otro procedimiento que yo no lo he hecho, es congelarlo, criopreservación. En vez de un fijador, se hace una criopreservación. Se congela con nitrógeno líquido y con eso después hay otro tratamiento paralelo a esto para obtener una lámina de tejido. ¿Sí? Pero el calor no, porque destruye el tejido y lo que nosotros queremos es ver qué hay en el tejido. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces aquí tenemos el alcohol que va de menor a mayor. Es decir, aquí tengo un alcohol de 60 grados, incluso uno puede tener de 40 grados dependiendo de la cantidad dependiendo del tejido, ¿ya? Y lo llevamos a lo máximo que pueda tener la graduación del alcohol. Yo he trabajado incluso con alcohol de 99 grados, ¿ya? Lo normal es trabajar entre 97 y 98 grados. Hasta ahí se llega, porque no hay alcohol con mayor grado. Pero lo único que está haciendo el alcohol aquí es quitarle el agua, es eliminarle el agua.
no lo hace duro para que se pueda cortar. Entonces, tenemos que meter aquí algo que ponga rígido el tejido para que lo pueda cortar. Y esa rigidez lo da la parafina. Esta parafina, o esta etapa del trabajo, se llama inclusión. Hay que meter la parafina en el tejido. Y el alcohol con la parafina no se llevan, no son afines. Por lo tanto, hay que buscar un elemento líquido que elimine, así como el alcohol elimina el agua, nosotros necesitamos eliminar el alcohol. ¿Y cuál es esa sustancia? Se llama silol. El silol, elimina el alcohol. ¿Por qué? Porque el silol puede ser reemplazado por la parafina. Entonces, el procedimiento es, el alcohol reemplaza al agua, el silol reemplaza al alcohol y luego la parafina reemplaza al silol. Y ya con la parafina tienen que imaginárselo como si fuese estas velas, esas velas largas que uno compra para cuando se corta la luz o ir a la iglesia y prende una vela larga de esas blancas. Así es la parafina. Y así queda el tejido, así de rígido queda el tejido. Si estuviese en el laboratorio le mostraría los taquitos que yo hice para mi tesis, que a propósito fueron como 500. Y de ahí, lo que uno hace es igualito, cuando usted va a la esquina y va a comprar una cecina, una jamonada o queso para tomar once. El queso o la jamonada viene en un cilindro o un rectángulo, un prisma, y todo eso usted no lo pone en el pan. Lo que necesita es una lámina. Entonces, esa lámina viene una cortadora así en círculo, como una sierra, y va cortando las láminas y va sacando lámina por lámina. ¿Sí? Eso es lo que hace la parafina. La parafina deja un cubo, un rectángulo duro para que una cuchilla vaya y corte lámina por lámina. Esta cuchilla o este procedimiento se hace a través de una máquina que se llama micrótomo. Y un micrótomo es como una guillotina, tiene una cuchilla que va cortándose. Y esa cuchilla me va dejando las láminas bien delgaditas. Y esto se puede desgraduar, aquí se gradúa. Va, creo que desde los 3 micrones hasta milímetros, una cosa así, porque uno puede devastar el taquito de parafina. Y cuando corta eso, uno elige el diámetro. Yo trabajé a 7 micrones en mi tesis, en mi investigación. A 7 micrones trabajé. Y quedan delgadísimas, más delgadita que una tela de cebolla. Luego uno toma uno de estos y lo deja en un portaobjeto. Ahí lo deja. En ese portaobjeto lo deja. Pero el tejido que está acá tiene parafina. Y lo que yo quiero es teñirlo. Y la tinción es líquida. La tinción es líquida. Es un agua colorada con algún tipo de tinción. El de rutina, el que se trabaja de forma rutinaria, es la hematoxilina eosina. Hematoxilina eosina. Hematoxilina eosina. Que me imagino que ustedes lo conocen como HE. Hematoxilina eosina. Eso lo que está haciendo es teñir a través de una afinidad química el tejido que se encuentra acá. Pero esto está líquido.
Entonces, ¿cómo quitamos la parafina? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo quitamos la parafina? Y la parafina la quitamos haciendo este mismo procedimiento, pero al revés. Es decir, pasamos por silol, luego pasamos por la batería de alcoholes, pero esta vez desde el 99 o 98 hasta los 60, que era acá. Y de ahí metemos el tema de la tinción. Y una vez que está teñido, tenemos la tinción. Y una vez que está teñido, ya montamos el trabajo, y lo que significa montar significa que tengo la placa histológica y luego dejamos caer un cubre objeto. Luego lo sellamos con un pegamento que es el centellán. Incluso en mi época de estudiante de pregrado, cuando el año 2001, 2002, este procedimiento lo hacíamos con clara de huevo o con esmalte blanco. Teníamos un esmalte que le echábamos acá. O si no, clara de huevo, lo pegábamos acá o con un esmalte. Esto para pintarse la uña, pero con un esmalte transparente. Hay un esmalte transparente y lo pegamos floforme. Con eso lo sellábamos. ¿Por qué? Porque podían entrar hongos y destruían el tejido. Entonces, hacíamos eso. Y ya estaba listo para observar. Y esa es más o menos la técnica de rutina que se utiliza en histología, la que yo he utilizado. Hay otras técnicas que yo no he utilizado, pero sí me las sé de forma teórica, que van utilizando esto, que en vez de una tinción química, por ejemplo acá, la hematoxilina eosina, nosotros reconocemos una célula porque en su núcleo tiene ADN, y el ADN es ácido. Mientras que el citoplasma es menos ácido, es más básico que el núcleo. ¿Sí? Ese sería el citoplasma, esto que está acá. Mientras que el ácido sería lo que está acá en el núcleo. Entonces, esta tinción hematoxilina eosina, la gracia que tiene es que hace una tinción diferencial. El núcleo lo va a teñir de morado y el citoplasma lo va a teñir de rosado. Pero no tan solo lo que ocurre en la célula, sino que en lo que ocurre acá afuera, que es en la matriz extracelular. Y la matriz extracelular, si por ejemplo, la matriz extracelular, lo que está afuera de la célula, tiene un pH bajo, ¿qué tinción tendría acá afuera? Si tuviese un pH bajo. Morado. Morado, muy bien, porque el pH bajo es un pH ácido. Entonces aquí afuera estaría de color morado. Entonces, en esos tonos se ve la muestra, entre morado y rosado. Esos son los tonos que se ven. Pero hay veces que nosotros queremos saber si hay una proteína específica ahí. Por ejemplo, en mi tesis yo quería saber si había un engrosamiento del tejido conectivo. Y el tejido conectivo está dado por las fibras colágenas. Entonces, lo que hice yo es utilizar distintas técnicas, por ejemplo, el Van Gieson, que me va a teñir las fibras colágenas de otro color a la que es la célula. Entonces, yo tenía una muestra donde el Van Gieson me iba a teñir las fibras colágenas de otro color. Y así sucesivamente uno ocupa distintas tinciones para aplicarlo y ver colores diferenciados.
que son específicos a lo que uno quiere observar. Y luego viene algo más específico. Yo quiero saber si esta célula que está acá, por ejemplo, siguiendo con la línea de mi investigación, si esta célula que está acá, que está expuesta al boro, ha tenido alguna resistencia en la membrana celular. Es decir, han aparecido proteínas periféricas específicas que le permiten a la célula abrir o cerrar los canales del boro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo saber yo que tiene esas proteínas? Entonces hay una técnica súper interesante que ojalá en el futuro lo pueda aplicar, que se llama inmunohistoquímica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos hablando de histología, que tiene un componente químico, es decir, hay una asociación entre moléculas químicas, pero el procedimiento utiliza la inmunología. ¿Qué es la inmunología? La inmunología es que yo tengo aquí un antígeno, un anticuerpo, y un receptor, que encajan perfectamente entre estos dos. Entonces, naturalmente, esta molécula encaja en este receptor que se encuentra acá. Y la química hace de que yo a esta molécula, que la fabrico, voy y la fabrico, le agrego un elemento distintivo. Por ejemplo, le agrego una molécula aquí. Entonces, cuando yo hago el procedimiento, aquí está el tejido, yo echo la tinción, tiro la tinción, y los receptores que reconozcan a este antígeno lo van a acoplar y el resto se va a ir, todo el agua se va a ir. Y los lugares que no está esto, esta molécula pasa de largo, no hay nada que lo retenga. ¿Qué gano con eso? Que luego yo puedo tener un microscopio especial, no tan solo un microscopio óptico, que envía una frecuencia de longitud de onda distinta al resto, y esa longitud de onda hace que empiece a brillar. Hace que empiece a brillar la muestra. Entonces, cuando yo veo brillar esos puntitos, digo, ahí está el receptor. Y las partes donde no veo brillar esos puntitos, no está el receptor. Y esa se llama técnica inmunohistoquímica. Profe, ¿la puede repetir, por favor? ¿Qué cosa? Sí, por favor. La última parte. La De la técnica de molécula y el inmunohistoquímica. receptor. Ya. Lo voy a poner el siguiente ejemplo. Yo tengo acá un aeropuerto, ¿sí? Y aquí hay unas personas esperando a sus familiares. ¿Ya? Estos pasan a ser los receptores. Receptores. Ya. Pasan a ser los receptores. Y del vuelo vienen su familia. Y van a venir 3 familias. 3 personas también. Pero a esta familia se colaron más personas. Llegaron más familiares, primos lejanos, qué sé yo. Todo de la misma naturaleza. Entonces, este se va a abrazar con este se va a abrazar con ese, y ese se va a abrazar con este. Y estos van a pasar de largo. ¿Qué conclusión podemos tener del aeropuerto? La conclusión es que habían 3 familiares esperando a los que estaban llegando acá. Y los otros no estaban. Por eso pasaron de largo.
en este procedimiento de que está acá, yo puedo tener tejidos, células, con más receptores y con menos receptores. Entonces, cuando llega la molécula, el anticuerpo, y se acopla a esto, se va a acoplar solo a los receptores que están en la membrana. El resto se va a ir. Se va a ir. No se puede pegar porque no hay receptores que lo estén esperando. Entonces, cuando está eso, yo de ahí lo veo en el microscopio, y el microscopio, yo le cambio la frecuencia de longitud de onda. Ustedes saben que la luz viaja en distintas ondas. La onda infrarroja tiene una longitud muy larga, mientras que la ultravioleta son longitudes de ondas cortas, ¿cierto? Entonces yo aquí selecciono la longitud de onda, la longitud de onda, que iría de aquí a acá, la selecciono para esta molécula en específico. Entonces cuando yo observe mi placa al microscopio, aquí yo estoy mirando, ahí estoy mirando, van a empezar a brillar lugares y otros lugares no van a brillar. ¿Qué conclusión puedo tener? Que esos lugares que están brillando es porque hubo un acoplamiento de los receptores, mientras que los lugares que no están brillando no hay acoplamiento de los receptores. Y eso es lo que expliqué. Profesor, otra consulta. Espera. Antes. ¿Se entendió lo...? ¿Ahora sí se entendió? Sí, ¿Mejor? gracias. Ya. Fantástico. Ahora dígame, ¿qué otra pregunta? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que habla, de lo que está arriba, de las muestras fijas, ¿no es cierto? No de una muestra al fresco, por algo es que se deshidrata y no se usan cosas como gel para mantener el tejido. Con estos procedimientos, como el que acaba de hacer usted, es fijar este tipo de muestra. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de la duración de la muestra fijada con el método anterior? ¿Con este de rutina? ¿Este de acá? Sí, con el que se utilizó, porque cuando ¿Este de se acá? utiliza el fresco dura una hora, incluso menos, dependiendo del Ah, tejido y sí, pues en del... fresco dura re poco, exacto. Además se usan cosas para nutrir, pero en el caso del que usó ahora, en el que se usa formol y todos estos Ah, procedimientos, esto, para siempre. No hay. Mientras no, aquí la clave es que el portaobjeto, cuando uno lo cubre con el cubre objeto, no tiene que quedar ningún espacio abierto. Todo el borde tiene que estar sellado. Todo ese borde tiene que estar sellado. Porque si queda abierto, primero entra una burbuja y luego ya el tejido se empieza a deteriorar con el tiempo. Pero si esto está bien fijado, es decir, bien montado, que no entre nada de aire, nada de nada, esto dura por siempre. ¿Sí? Una exageración por siempre, pero estoy hablando no, pero dura por lo mucho menos tiempo. años. Sí, sí. Harto años. Hay muestras que se trabajó Ramón y Cajal, que no son dos personas, es una sola, Ramón y Cajal, que descubrió nuevas técnicas con nitrato de plata y todo eso, que todavía están, y eso fue el siglo pasado. Y al respecto, porque al final esto es lo que uno siempre utiliza cuando está trabajando en microscopía óptica. ¿Cuál es la diferencia principal, sin irse a tanto a detalle, sino es que la diferencia principal con otras técnicas de fijado? Fijado, si uno utiliza el formol o utiliza otra cosa, el formaldehído o otra cosa. O sea, al principio mencionaba que esta era una de las técnicas de fijado. No sé si esta es la principal y la única. O... No, pues va a depender mucho del trabajo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si uno quiere, creo que ya las técnicas están, ahora la tecnología ha sido súper buena, pero en mi tiempo, cuando me lo enseñaron a mí, hay uno que se llama microscopía electrónica de barrido. Microscopía electrónica de barrido, porque está la microscopía electrónica de transmisión.
Y la microscopía electrónica de barrido, específicamente esta es la de barrido, uno tiene un órgano o tiene un tejido y lo envuelve en una cobertura de oro. Todo esto lo envuelve en una cobertura de oro. Utiliza otro fijador, utiliza otros métodos y ocupa oro. Ahora tengo entendido que hay microscopios electrónicos de barrido que no utilizan eso. Es decir, solamente toman la muestra y la fijan, ya sea incluso la fijan por frío, ni siquiera congelado, por frío, y la ponen en el microscopio y pueden trabajarlo. ¿Qué hace Pero eso? la alta definición entre T y eso. Entonces esta sería como la única técnica o la más principal en el caso de microscopía óptica, no electrónica, ¿no? Yo creo que más que hablar de principal, estamos hablando de rutinario, que ese es el que trabajo de rutina. Así como mi rutina es levantarme y tomarme un café, qué sé yo, disuelto, eso que se disuelve no en grano, porque para tomar un café en grano tengo que molerlo y hacer un montón de otras cosas más. Y ese café lo dejo específicamente para un momento que quiero tomarme ese tipo de café. Mi rutina diaria es levantarme, tomarme un café de estos Nescafé, disolverlo y tomarlo. Esto es lo mismo en histología. Este es un procedimiento de rutina que se hace, que ya está estandarizado, los protocolos ya se saben, y es un proceso rutinario. No es Y por ser rutinario puede caer en lo principal, pero va a depender mucho del tipo de microscopio que estemos trabajando, porque puede ser un microscopio de transmisión donde la fijación no se hace a través del formol, sino que a través de una resina. O bien estamos trabajando con un microscopio confocal donde no necesitamos otro tipo de técnica para fijarlo. Va a depender mucho del laboratorio en el cual usted trabaje. Lo rutinario es este proceso. Este es el estándar, este es con el que iniciamos todos los trabajos. Ya, profe, muchas gracias. Prosiga. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No, profe. Ya, nos queda esta parte que creo que es un poquito más corta y la vamos a reforzar en los otros laboratorios. Esta parte, que es cortita en la explicación, insisto, lo vamos a reforzar, hace referencia a este detalle que está acá. 5 micrones, 9 micrones, que es el ancho de la lámina que uno corta con el micrótomo, va cortando y es el ancho, ¿ya? Hay células, por ejemplo, las células del intestino delgado, que son unas células prismáticas, que son rectangulares, así. Y este ancho que está acá es 2, y tantos micrones, 2,8, 2,7, 3 micrones. 3 micrones. Pero hay otras células cilíndricas, ¿ya? Como por ejemplo del tracto respiratorio, que son menos, 1,8, 2 micrones. ¿Sí? Y yo tengo un grosor, un espesor de 5 micrones, en el mejor de los casos, incluso uno puede llegar a ser menos, como yo le había dicho, a 3 micrones, pero trabajar a 3 micrones se disuelve, es prácticamente aire lo que uno toma en la muestra. Yo una vez lo traté de intentar y pero ínfimamente delgado, así uno trata y se te desarma, el calor ambiental, la humedad ambiental se pega, no, es una joda trabajar con valores de 5 micrones hacia abajo. Lo normal es trabajar entre 7 y 8 micrones. 9 micrones para arriba, sale muy grueso el trabajo y se pierde calidad. Lo normal es 7 y 8. Y entonces, si estamos hablando, mi caso, de trabajar con grosores de 7 a 8 micrones, significa que aquí, si era de 3 micrones o de 2 micrones, significa que yo tengo células en ese grosor. Si yo la ordeno, tengo 2, 4, 6, 8. 8 células en una lámina
que se ve así. Aquí, esa lámina que está en el portaobjeto tiene un grosor de 8 micrones. Pero yo veo esta muestra, la veo así. Por ejemplo, si es una célula epitelial del tracto respiratorio, yo la veo algo como esto así. Cambiamos, acuérdense. Lo estamos teniendo con hematoxilina eosina. Entonces los núcleos son morados. Entonces los libros, la teoría, todo nos dice que nos enseña imágenes de esta forma. Un núcleo a un tercio basal, súper ordenadito, súper rectangular, súper lindo, súper nice. Ahí, ¿no? ¿Sí? Pero la realidad es que vemos esto. Entonces, uno dice, por ejemplo, en este sector de acá, ¿cómo sabemos si hay una célula, dos células? ¿Cómo sabemos ahí? Y uno se ve tentado y decir, oiga, aquí hay una célula con dos núcleos, ¿está haciendo mitosis? Y no es eso. Significa que este sector de acá, por ejemplo, vamos a ponerlo con otro color, este sector de acá, estamos observando un núcleo aquí, un núcleo aquí, un núcleo aquí y un núcleo aquí. Y si uno lo observa de frente, va a ver el primer núcleo, que corresponde a ese, el segundo núcleo, que corresponde a este que está acá atrás, el tercer núcleo, que puede ser que esté acá abajito y empiece a confundir el núcleo de adelante, este núcleo que esté acá. Entonces, uno creería que la célula completita tiene este tipo de núcleo. Y no es así. Es porque tiene una observación. Nosotros estamos observando una imagen tridimensional y la queremos interpretar a una imagen dimensional, de 2 dimensiones. Aquí hay profundidad. No la notamos, pero hay profundidad. ¿Ya? Y esa es la precaución que hay que tener con respecto a las muestras histológicas. Como le dije, algo cortito que después lo vamos a ir viendo ya con detalle en los próximos laboratorios. ¿Alguna duda con respecto a ese detalle que hay que tener? Profe, disculpe, ¿no tiene alguna foto real de lo que acabamos de ver? ¿Sobre esto? Sí, sobre el núcleo 2D que nosotros podemos imaginar, o sea, sobre lo que es 3D que podemos imaginar como 2D. No, pero lo puedo googlear. A ver. Histología del... Pero eso lo de la imagen pasa cuando como que se superponen las imágenes cuando el ancho es mayor a 3 micras, ¿no es cierto? Usualmente. Exacto. Lo que pasa es que ahí estamos hablando ya de un tema más técnico con respecto al... Aquí creo que la primera imagen que vea, a ver. Ya. Vamos a ver si resulta. Copiar imagen. No me deja copiar imagen así. Bueno, primero voy a responder la pregunta, ¿qué pasa con eso? Hay un tema más técnico con el uso del microscopio, que hace referencia a dos poderes. El primero es el poder de resolución y el otro es el poder de penetración. El poder de resolución
es la capacidad de observar dos puntos distintos. A ver, vamos a dibujarlo acá. Separados, son menores a 2 micrómetros, ¿no? Claro, y es que ahí, por eso le digo que es técnico, porque tengo dos puntos, y nosotros lo podemos ver que están separados, ¿sí? Y va a depender del aparato al cual estamos trabajando, porque hay microscopios con una resolución altísima y otros microscopios que tienen una resolución baja. Es decir, nosotros podemos, los laboratorios de biología, tenemos objetivos para ver una magnificación de 1000x. Es decir, tenemos el poder de hacer una resolución de 1000x. Es decir, aumentar el tamaño 1000 veces de lo que es un tamaño real. Pero hay microscopios y hay otros que trabajan a 400, incluso hay otros que trabajan a 100x. Y hay otros que trabajan a 8000x, que es el poder de resolución, el poder de magnificación. ¿Qué se entiende eso? Es que yo puedo ver por separado dos puntos, porque en la medida que mi poder de resolución se va, bueno, ahí no me salió muy bien el ejemplo, lo voy a hacer más cortito. Por ejemplo, este es un poder de resolución, yo tengo un punto acá y tengo un... No sé si me entienden. Tengo un punto acá y tengo un punto acá que está separado entre ellos, pero en la medida que me alejo, puede que algunos ya vean un solo punto. Entonces tiene un bajo poder de resolución. Ese es uno. Por lo tanto, va a depender mucho del microscopio si yo puedo ver dos puntos por separado o se pierde la capacidad de ver a 2 micrones. Hay microscopios, por ejemplo, el microscopio de transmisión, que es distinto al de barrido, al de transmisión, que se puede ver hasta, si la memoria no me falla, creo que logra ver hasta un poder de resolución de hasta 20 Armstrong, una cosa así, es decir, más chico que un micrón, es una unidad inferior al micrón, un Armstrong así, chiquitito. Pero eso ya con unos microscopios poderosísimos que son de transmisión. Y el otro poder, estamos hablando de poder de resolución, el otro poder es el poder de penetración. ¿Cuál es el poder de penetración? Significa que yo pueda observar dos objetos que están uno al frente del otro, que se están, ¿cómo es la palabra? Solapando. Se están solapando uno encima del otro. Hay poderes de penetración que no me permiten eso y me ven solo una imagen. ¿Ya? Y para eso necesitamos ubicar otro trabajo que son microscopios, por ejemplo, los microscopios de contraste o también los microscopios confocal, que también es otro tipo de microscopio más técnico, que me va a permitir ver este poder de penetración. Esta imagen en realidad no es una sola, sino que hay varias imágenes que están superpuestas, están solapadas una de la otra. Y eso va a depender del microscopio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestro laboratorio? O lo que yo manejo, son microscopios de una resolución alta, de 1000, que es bastante decente, y un poder de penetración, creo que de 8 micrones, 8 a 10 micrones, creo que es de 10 micrones. Es decir, un objeto, puedo observarla junto cuando está menos de 10 micrones. Sobre 10 micrones, yo ya puedo ver que hay un objeto acá y otro objeto allá. Puedo ver la distancia que hay entre el que está al frente y el que está atrás. Por lo tanto, el poder de resolución, si esto yo lo comparo a un microscopio de contraste o un microscopio confocal, bajo, muy bajo el poder de penetración.
Pero si lo comparo con una lupa o lo comparo con otros tipos de microscopios que hay en el mercado, claro, el poder de penetración que tienen los microscopios del laboratorio de biología son buenos, son muy buenos, para el tipo de microscopio. Por eso estoy hablando de tecnicismo. ¿Por qué? Porque ya hablan de la técnica, hablan de la precisión del instrumento. No sé si ustedes han tenido física, y en física siempre se obsesionan con lo que es, y ustedes, sí, ustedes se van a obsesionar con eso, con la precisión y la exactitud. ¿Qué da? ¿Qué es? Preciso y exacto, porque el instrumento tiene que tener esa sensibilidad de ser preciso y de ser exacto, porque esos dos conceptos aparentemente similares son muy, muy, muy distintos. Una micropipeta de una exactitud de 0,005 no es lo mismo que hablar de una micropipeta con una precisión de 0,5, porque una va en la manipulación y la otra va en el instrumento, que ya no le puedes pedir más al instrumento. ¿Sí? ¿Logré responder más o menos la pregunta? Completamente, gracias. Fantástico. Ya, con respecto a esto esto, que lo vamos a ver más adelante, ¿hay alguna otra duda? ¿No? Porque voy a dejar de compartir. Dígame. No, que no hay ninguna duda. Ah, ya. Ok. Ya, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Así que hasta aquí nomás llega la grabación del curso. Y ahora damos paso a la tercera etapa, donde ya van a haber preguntas más personales o una conversación más tú a tú, más individual. Por lo tanto, las personas que se quieran retirar lo pueden hacer porque ya no va a haber más materia sobre lo mismo. Vamos a hablar sobre lo mismo o de otras cosas. Por lo tanto, a las personas que se quieran retirar en estos momentos, les deseo un excelente fin de semana, un muy vigorizante inicio de semana que viene, y nos vemos el próximo viernes a las 9:30, ¿ya? Así que chao a los alumnos de que se quieren retirar, y me quedo unos tantos minutos más para los alumnos que se quieran quedar a conversar conmigo, ¿ya? Profe, disculpe, ¿la imagen? Sí, primero Fernando. Dígame, Fernando. No, que quería ver la imagen, si la tiene por ahí. Es que sabe Ya, que me cuesta un poco cómo imaginarlo. Ya, porque no pude guardar imagen como. Lo voy a dejar en. De todas maneras, esta labor vamos a hacerlo en laboratorio, en todas las clases. Esta es mi función, esta va a ser mi función Identificar. de los laboratorios, así que espérenme. Escritorio, aquí. Mira, con fea la imagen que se grabó. No voy a buscar otro porque no se grabó como quería. ¿Ya? Mientras tanto, ¿hay alguna otra duda? Mientras estoy tratando de arreglar esto. Ya. A ver. Victoria.
Ya, se supone que ahora puedo hacerlo. A ver. Menú de imagen, de biblioteca, escritorio. Lo pego. No, no me deja. A ver, voy a compartir esta parte. Lo malo que no voy a poder. No voy a poder. ¿Qué pasó? Lo malo que no voy a poder dibujar sobre la imagen. Ya, ¿Lo puedo ahí mover el está. ratoncito? ¿Lo logra ver? Sí. Ya. Estos que están acá son los núcleos. Aquí hay núcleo, ese de ahí es núcleo, ese es núcleo, ese es núcleo. Se fijan que hay puros núcleos ahí, pero uno no puede diferenciar si este corresponde a esa célula que está acá o la que está atrás. De hecho, aquí hay otro tipo de célula distinta a la que están al lado. Incluso acá podemos ver un núcleo aquí arriba, otro núcleo ahí, otro núcleo ahí, otro núcleo ahí. No significa que esta célula que está acá, tenga 4 núcleos. 1, 2, 3, 4. No significa eso. Significa que aquí hay una célula, aquí hay otra célula, y lo más probable es que esta célula esté atrás o adelante de todo este grupo que está acá. A eso me refiero de que esto de acá tiene un grosor tendrá un grosor de 8 micrones, mientras que las células que se encuentran acá tienen un grosor de 1,8 micrones. Por lo tanto, hay varias células en el grosor que está acá. Ya. ¿Ahora se lo imagina? Aquí, por Sí, ejemplo, ya aquí me lo se ve imagino. mejor. Aquí se ve un poco mejor. Aquí, ¿ven? Mire, por ejemplo, esta. Aquí tenemos un núcleo, aquí tenemos otro núcleo, aquí tenemos otro núcleo y probablemente ahí hay otro núcleo. No significa que esta célula, esta única célula que está acá, tenga 3 núcleos. Significa que aquí hay una célula, aquí hay otra célula, y probablemente esta célula que está acá está o adelante o atrás de estas dos, que es una sola célula aparte, que está atrás. Sí. Y se están viendo todos en un mismo plano. Sí. Y ahí se identifica la célula. Ah, Sí, ya, pues. lo quería llevar a la pizarra para dibujarlo, para mostrarle y rayarlo. Esa raya, esos dibujos, lo voy a hacer ya en los otros laboratorios. Pero esto es lo mismo que vamos a hacer en todos los laboratorios. Yo le voy a decir, mire, esto significa, y voy a hacer el dibujo, esto significa, Profe, ¿y con la fusión de Zoom no se puede? no, porque al final este termina siendo una imagen bidimensional, pues en 2 dimensiones. Entonces, por mucho que yo aumente el zoom, No, el Zoom de la aplicación tiene Tiene una una opción para propiedad anotar. anotar. claro, es que como me pilló en frío, lo que pasa es que cuando transporté el dibujo, a la pizarra, me pasó esto, miren. El mismo dibujo que lo tengo yo ahí, no sé por qué la pizarra lo tomó de esta forma. Así. Y trato de hacerlo, de cambiar el tamaño y no lo puedo. Pero Profe, para la clase que tengamos ya va a estar lista la imagen. Ya no voy a improvisar como ahora, porque ya profe, la el imagen va a problema que estar tuvo lista. ahí es que insertó la ¿Mm? imagen y la estiró, No, se estiró solo. Yo lo puse buscar, insertar y me apareció esto. Ah,
Así que, pero esa falla técnica la voy a solucionar la próxima semana. Ya voy a probar distintas imágenes y ahí la voy a solucionar. Pero es más o menos eso. Y si gusta, y me lo puede repetir todos los laboratorios, este problema de 2 dimensiones, 3 dimensiones, y lo podemos ver en cada uno de los laboratorios, en cada una de las muestras. Ya, profe, estaría bueno. Ya, sí, sí. Es que los laboratorios, yo les voy a contar. Los laboratorios en forma presencial, cada alumno tiene su propio microscopio. Entonces yo le entrego una muestra histológica y usted mira al microscopio y parte con la resolución más chica, que es de 4X, y tiene que llegar a veces a 1000X, o lo normal es que lleguemos a 400X, a esa resolución. Y cada resolución, cada vez que uno cambia, se va modificando la imagen de alguna forma, y yo en la pizarra empiezo a explicar. Digo, miren, ya ven lo que es morado, el morado es esto, y hago el mismo ejercicio. Solo que esta vez lo voy a hacer acá de forma digital y ustedes no van a poder mirarlo en el microscopio. Pero esto es lo que se hace normalmente en el laboratorio. Yo le explico de todas las formas que yo conozco para que usted pueda comprender la imagen, porque la imagen que uno observa en histología son muy abstractas, son como muy, no tienen referencia. En la macrovisión no hay referencia sobre esto, que se parece a una pirámide, no, todo es orgánico, por lo tanto tiene una forma muy, muy particular. Y mi labor como docente es que usted comprenda la estructura, el tejido y más encima, que es lo ideal, que le dé función a esto, que lo meta en la fisiología, que reconozca esto. Y como guinda, como una guindita ahí arriba, tratar de darle algunas explicaciones moleculares de las interacciones que están ocurriendo. Pero eso es lo normal que vamos a hacer durante los laboratorios. Solo que esta vez no tenía preparada la imagen. Los próximos laboratorios sí las voy a tener listas. Ya, profe, no hay problema. Pero Bacán. me gustó ese punto de vista del 2D. No tenía idea. Ah, bien, bien. Por eso me llamó tanto la atención, por eso le pregunté tanto por la imagen. Sí, sí. La Sobre próxima todo, semana, cuando veamos más tejido, repítamela todas las veces que sea y lo vamos a trabajar. y que por lo menos, por ejemplo, en el colegio no tampoco era que viéramos mucho lo que era tejido. Vimos como 2 Claro. veces y las 2 veces nos dijeron miren por el microscopio y nada más. Sí. En mi época, cuando yo estaba en el colegio, hace mucho tiempo, la década del 90, había un solo microscopio y era con un solo ojo. Y la muestra era mala y nos hacían formar una fila de como 40 cabros que correspondía al curso. Y nos hacían pasar, qué sé yo, 20 segundos para mirar el microscopio y salir de la fila, Así que para mí también fue un gran desafío cuando me tocó histología en la universidad. ¿Alguna otra consulta? Profe, Dígame. en la inmunohistoquímica ¿Ya? era para detectar receptores, ¿cierto? La inmunohistoquímica es una técnica muy, muy, muy específica que es cara, porque no es llegar y hacer, es cara, porque uno tiene que mandar a fabricar los anticuerpos. La tecnología es espectacular. Uno va y se contacta con una empresa biotecnológica, y le dice, ¿sabe qué? Dígame usted algún órgano o algún tejido que le llama la atención en biología. El intestino grueso.
Ya, el intestino grueso. Ahí en el intestino grueso, por ejemplo, están las placas de Payer o de Peyer. Y ahí en las placas de Peyer se acumulan muchos glóbulos blancos, los linfocitos especialmente. Entonces ahí yo quiero saber, por ejemplo, tengo la duda, estoy inventando, ya, esto es mentira, tengo la duda que ahí, en esa parte, están madurando los linfocitos, maduran, los linfocitos maduran en otro lado. Pero mi hipótesis es que ahí están madurando los linfocitos, como que se activan. Y cuando digo que se activan, significa que un gen dentro de su núcleo puede codificar a una proteína específica que yo quiero reconocer. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, mi hipótesis, mi idea es que en esas placas, en ese sector, estos linfocitos van a madurar, van a expresar una proteína única, distinta a los otros linfocitos de otros lados. En otros lados, los linfocitos no van a expresar esa proteína. Solo van a expresar esas proteínas ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hago en mi histología para diferenciar este linfocito que se encuentra ahí, que maduró en ese momento, con respecto a otro que está en otra parte del cuerpo? ¿Sí? Por ejemplo, en un ganglio aquí cerca de la axila. ¿Sí? Aquí, un ganglio que está ahí. ¿Cómo yo puedo diferenciar eso? Entonces, yo hago un análisis genotípico del linfocito y reconozco que hay una proteína que efectivamente se está expresando ahí. Entonces, esa proteína se acopla por afinidad química a otra molécula. Entonces, yo le pido a la empresa biotecnológica que me genere esa molécula con ese fotóforo, que es el que me va a iluminar, me va a brillar, que se acople directamente a esta proteína. Si está expresada, entonces se acopla. Si no está expresada, pasa de largo porque no hay ninguna proteína que lo ancle. Entonces, yo hago esa técnica para identificar específicamente lo que quiero saber. Y así no interpreto nada, no deduzco, no digo, puede que sí, que no. No, con esto tengo evidencia y digo, mire, ahí está la proteína. ¿Por qué? Porque tengo este anticuerpo, este antígeno, que se conecta directamente a esta proteína. No hay otra parte del cuerpo que no se va a conectar con esta. Es específicamente para esta. Por lo tanto, si brilla, se conecta, es porque está presente. En el caso de su tesis, lo que hizo entonces fue, porque quería ver si es que en este trocito de hígado, ¿no es cierto?, había presencia de boro, tenía que verlo relacionado con alguna proteína, Claro, con la si, presencia de boro, ¿no? Por ejemplo, si hubiese sido una tesis doctoral, sí tendría que haber hecho eso. Pero como era una tesis de magíster, llegó hasta ahí nomás mi trabajo. Si hubiese tenido que ser como más trabajado, tenía que haber hecho el tema de haber mandado a hacer el anticuerpo específico para esta proteína con este iluminador, para así en el microscopio óptico poder asegurarse de que hay una proteína que se generó a partir del boro, que eso está bibliográficamente predefinido, con lo cual usted con eso puede confirmar la presencia del boro, ¿no es cierto? Exacto. Si Vale, es que yo quiero saber la vía cómo ingresa el boro, porque puedo yo decir otra cosa, otra hipótesis, que el boro lo que hace es, el boro al ingresar a la célula, lo que hace es aumentar un mensajero para que la célula empiece a hipertrofiar. Entonces, lo que hace el boro es que estimula un mensajero, es decir, un señalador donde va al ADN, se genera en el ADN, entonces viene esta polimerasa, heliclasa y todas estas proteínas que van a reconocer el sitio de expresión del gen, y eso hace que se hipertrofie.
Entonces, va a depender mucho de lo que quiera yo estudiar. No necesariamente está asociado a los canales, está asociado a todo lo que uno quiera trabajar. Solo que uno tiene que saber más de molecular, más de proteómica y genómica para poder buscar correctamente los marcadores. Pero no alcancé a llegar a mi tesis a eso. Como le dije, era una tesis de magíster. Si hubiese sido una tesis doctoral, sí, tendría que haber llegado a eso. Pero tesis de magíster no exigen tanta técnica. Pero, Ruth, ¿le quedó clarito más o menos? Sí, pero quería saber si, por ejemplo, en algún momento cuando retomemos los laboratorios presenciales, ¿vamos a realizar alguna técnica así como la inmunohistoquímica o esto es avanzado? Bueno, ustedes como tecnólogos médicos en algún momento van a trabajar con una técnica que se está trabajando mucho hoy día, que es el test rápido. El test rápido para detectar el COVID. El test rápido, hay dos tests para el COVID. Uno que es la PCR, que se necesita un termociclador, se necesitan mucho más instrumentos para hacer la PCR porque detecta las trazas de ARN. Y el otro test es el test rápido. Y el test rápido, como todos los tests de esa naturaleza, hablan algo parecido de la inmunohistoquímica, pero se llama inmunocromatografía, algo así. Inmuno, porque utiliza el mismo concepto de inmunología. El mismo que estamos hablando de histoquímica es lo mismo, inmuno. Cromo es cambios de colores. Entonces, si está presente, va a cambiar de color. La tirita reactiva va a cambiar de color o va a generar una rayita, o en fin, va a depender del dispositivo. Y cromatografía, grafía es porque hay algo, un gráfico, una imagen que va a reflejar ese color. Inmunocromografía, algo así. ¿Ya? Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo tengo el anticuerpo ya definido, preestablecido para una proteína específica. Por ejemplo, las inmunoglobulinas que se expresan cuando uno está enfermo. Hay distintas inmunoglobulinas y esa es una unidad que ustedes van a estudiar más adelante. No en este semestre, lo más probable es que sean los próximos años, que hay una proteína que se llaman inmunoglobulinas, que son específicas para atacar las enfermedades, ¿sí? Entonces, uno tiene un patógeno y una inmunoglobulina específica se acopla a este patógeno para que todo el sistema inmunológico lo persiga. Eso es lo que hacen, ¿ya? Es como la bandera o una señalización para decirle, ese de ahí está infectado. Entonces le clavan esa bandera, que es la inmunoglobulina, para que todo el sistema inmunológico, apenas observen eso, lo vayan a fagocitar o lo neutralicen. Entonces lo que hace esto es generar este anticuerpo que va a reconocer esa inmunoglobulina específica, y lo que hace es que cuando uno echa una muestra de sangre o de saliva o de orina, en el caso del test de embarazo, lo que va a hacer es que estas van a reconocer por medio del receptor y esa concentración que reconoce van a cambiar de color o va a formar un gráfico en esa tira reactiva. ¿Sí? Por lo tanto, sí de algún momento van a trabajar con estas técnicas. Ya, gracias, profe. Ya, de nada. ¿Usted sabía algo respecto de eso, profe? Que escuché por ahí que querían tomar algunos laboratorios de manera presencial, de cierta forma. ¿Cómo? Eso no lo había escuchado, dígame, cuénteme un poco más. No, le preguntaba si había escuchado algo al respecto, porque he escuchado solamente palabras, pero nada oficial. ¿Sobre qué?
Que no sobre entiendo por qué. laboratorios online. O sea, laboratorio presencial. No he Sobre todo, escuchado profe, nada. sí, también en Ya, octubre, pero ya, sí también escucho ahora. lo que pasa es que compañeros suyos que están en cuarto año, quinto año, por ejemplo, necesitan tener sus prácticas profesionales como asignatura. Es parte de la malla curricular tener las prácticas. Y esas prácticas requieren trabajos de laboratorio específicamente. Por lo tanto, para ello está siendo pensado, está siendo evaluado que los laboratorios ya empiecen a ser presenciales en la medida de que la autoridad sanitaria lo determine o lo permita. O sencillamente lo que están haciendo es tirarlo para el próximo año todos estos laboratorios presenciales. Hacen la cátedra, pero quedan pendientes los laboratorios para el año siguiente. Porque ustedes como carrera requieren mucho trabajo de laboratorio. Para los alumnos de primero, segundo, incluso algunas asignaturas de tercer año, el laboratorio sí se puede recuperar, pero sí también se puede hacer el trabajo virtual. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que si Arica pasa a fase 4 o fase 3, no sé, una de las fases son las que permiten las clases, los primeros que vamos a ir a trabajar somos los de laboratorio. Los de cátedra, los de talleres, ellos no, ellos van a seguir presenciales. Pero los primeros que vamos a trabajar somos nosotros. Pero se tiene que reunir esa condición. La condición es que la autoridad sanitaria lo permita y se generen los protocolos de distanciamiento y un montón de otras cosas más. Eso es lo que yo sé. Creo que había un comunicado que decía de que si las condiciones lo permitían, de enero a marzo se iban a hacer todos los laboratorios pendientes. Claro, con prioridad a los alumnos, como le dije, a los alumnos de cuarto y quinto años que requieren el trabajo del laboratorio. Ustedes también, no sé qué asignaturas tendrán que también necesitan, especialmente el trabajo con micropipeta. Hay no sé si habrá cambiado o no, pero hay un procedimiento, un laboratorio específico que lo hacen todo el laboratorio, por lo menos lo que me contaban a mí, es tener un vaso precipitado con un líquido, tener una balanza para pesar y tener una micropipeta. Y con esa micropipeta vas a sacar 5 ml y dejarlo en el otro vaso precipitado. 5 ml, 5 ml, 5 ml, 5 ml, y así. Y con eso demostrar la precisión y la exactitud, que uno va dado por el instrumento y el otro va dado por la manipulación, porque puede ser que una presión, por mucho que esté automatizado esto, uno puede generar una precisión distinta dado por la manipulación, porque se vertió mal, porque un montón de cosas, y están como, no sé, 40 minutos haciendo eso, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Eso es para no contaminar muestras, ¿no? Para obtener la habilidad igual de no contaminar muestras cuando se trabaja con micropipeta. Eso es lo que me dicen los tecnólogos, es soltar la mano. En términos así muy, muy coloquiales, es soltar la mano, es tener las habilidades de la manipulación. Es esencialmente la presión de la micropipeta, porque si pasáis de largo, contamináis la micropipeta y hay que desarmarla, lavarla y todo. Claro, es que, por ejemplo, la micropipeta tiene unas puntillas desechables. Entonces uno clava la puntilla, saca y luego la desecha. Clava, desecha, Si uno clava, no desecha. controla la presión con la que saca la micropipeta, podéis contaminar, podéis pasar por arriba. Claro, al tocar las paredes, hay un montón de cosas que requiere esa habilidad motriz y solo se logra con la práctica, no se logra a través del Zoom, de la parte virtual. Entonces, sí, ustedes especialmente en algún momento van a tener que trabajar. Y a mí ya me preguntaron, pues me mandaron un correo, me preguntaron si histología requería de remediales para enero o para marzo. Y yo dije que sí, porque
ustedes requieren de por lo menos un adiestramiento de 2 semanas de trabajo con el microscopio, por lo menos para que tengan contacto con el microscopio. Así que por mi parte tengo la voluntad de hacer ese remedial, esos laboratorios. ¿Ya? Ya, profe, discúlpeme, me tengo que ir. Sí, 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 no hay Muchas problema. gracias. Mi compañero me dijeron que si podía subir el PDF, que le hiciera guardar. Ya. Sí, lo más probable es que se lo envíe a Ariadna como delegada y ella las va a reenviar a todos. Ya, profe. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Listo, hasta luego. Paloma, ¿está? Sí. Si, a su pregunta, si se podría ausentar, sí, se podría ausentar. Como le dije, está mi apoyo y mi comprensión para ayudar a solucionar algún inconveniente o alguna duda. Todas las dudas que tenga me las puede escribir. Y lo mismo que le he dicho a Jonathan y a los demás, si requieren tener esta misma conversación en otro horario, nos juntamos todos y tenemos esa conversación. Entonces puede ser una alternativa, es que vean los videos de la clase y si surge alguna duda la anotan y luego nos ponemos de acuerdo para en otro horario distinto que favorezca a todos los que tengan la misma inquietud o cosas así, tener una reunión como esta, justamente así, para poder explicar ya de forma personal, más individual. Así que por mi lado no hay problema, el problema es movilizar todo el bloque y eso es complicado. Así que eso Paloma. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. ¿Sí? Así que mi apoyo y mi comprensión a usted y de esa forma yo voy a apoyar. Si necesita alguna, no quiero decir la palabra tutoría, porque no va a ser una tutoría, sino va a ser como esto, en otro horario de laboratorio, que sea convenido por todos, lo podemos realizar, no tengo problema. Ya, muchas gracias, profe. Ya, de nada. Ya. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao. ¿Por qué la PCR es súper cara? Es por los instrumentos, no todos los instrumentos y no todas las personas están calificadas para trabajar. Hay que recordar que los laboratorios tienen niveles de seguridad y no todos los laboratorios tienen niveles de seguridad. No sé si ustedes han visto alguna película de epidemias o de enfermedades donde muestran a estos tipos con unos cascos, así como si vayan a la luna y tienen que pasar por distintas etapas de esterilización, donde pasan, se abre la puerta de cae agua, después pasan a otra, y recién pueden llegar a trabajar con ciertas enfermedades. Ya, entonces, ¿por qué es caro? No es que los materiales sean caros, sino que básicamente son, primero, tener el laboratorio con el nivel de seguridad que así lo pide. Le voy a mentir si es que le digo qué nivel de seguridad es. Segundo, que los manipuladores, los técnicos, los tecnólogos o los profesionales que vayan a trabajar tengan un certificado que permita manipular esos trabajos. Y tercero, el equipo. No es lo mismo tener un laboratorio con 5 termocicladores, porque no sé si ustedes ya le explicaron lo que significa un PCR. Un PCR significa que se debe replicar
debe aumentar la cantidad de un segmento, y eso se hace a través de unos termocicladores. Ahora, actualmente, hablan termocicladores en tiempo real, algo así como real time, termociclado y no sé cuánto, que lo hacen en tiempo real, que ahorra mucho, mucho tiempo, y son unas cositas así chiquititas. Pero no es lo mismo tener un laboratorio con 15 termocicladores que con 2 termocicladores, para la cantidad de cosas que hay que hacer. Entonces, por eso es difícil y por eso aumentan los costos. No es tanto por buscar los partidores, porque en realidad lo que se fabrica en la industria biotecnológica, lo que se fabrica son los partidores, los que antiguamente se llaman primer. Los primers son los partidores que me identifican el inicio de la hebra, del ARN en este caso, y la pueden replicar. Entonces, eso no es tan caro, pero sí todo lo que conlleva las personas, la infraestructura, los certificados, todas esas cosas hacen que sea caro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que quiera consultar para finalizar esto? Ya son las 12 del día. Profe, Dígame. en los laboratorios hay pipeta automática multicanal. En mi laboratorio no, pero en los laboratorios de tecnología médica sí. Ay, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, si surgen más dudas o tengan alguna cosa, todos los laboratorios que vamos a tener de aquí durante todo el semestre van a ver estas 3 secciones. La primera sección es para ponernos de acuerdo en los horarios, en la fecha, en los temas. La segunda etapa es la que va a estar grabada y la tercera etapa es este momento de conversación. Por lo tanto, si es que quiere hacer una pregunta y no se atreve o todavía no la tiene bien formulada, va a haber otros laboratorios para que podamos conversar. ¿Ya? ¿Últimas preguntas? Por mi parte nada, profe, yo me despido. Ya, pues, fantástico. Que tenga una excelente semana. También para todos, una excelente semana y nos vemos el próximo viernes a las 9:30. ¿Ya? Chao, chao.